Si acabas de crear tu empresa y no tienes ni idea sobre qué hacer respecto a la seguridad social de tus empleados, este video es para ti. Aquí te voy a explicar todo lo referente a la afiliación y al pago de seguridad social y cuáles son los riesgos de no hacerlo correctamente. Esto es Seguridad Social para Empresas Nuevas. Soy Estefanía Mu y estoy aquí para ayudarte a construir una empresa sostenible. Bueno, el sistema de seguridad social en el país está compuesto por tres actores, que son las ARLs, las EPS y las AFP, que son los fondos de pensiones. Al ser un sistema integral, un subsistema no subsiste sin el otro. Eso quiere decir que vas a tener que afiliar a los trabajadores a las tres cosas. Bien, la ARL. La ARL es la administradora de riesgos laborales, es decir, que nos va a cubrir todos los eventos que sean de origen laboral, aquellos que se produzcan por causa o con ocasión al trabajo. Básicamente, accidentes de trabajo y enfermedades laborales. Estos eventos no los va a cubrir al 100%, incapacidad les va a pagar al 100%. La ARL es elegida por el empleador y la cotización o el aporte lo realiza al 100% del empleador. Este aporte va a depender de qué, de la clase de riesgo. En este momento en el país existen 5 clases de riesgo. Esa clase de riesgo va a estar asociada a la actividad económica de la empresa, eso ya está definido en unas tablas y la ARL determina cuál es la clase de riesgo que corresponde de acuerdo a esa actividad económica. Tenemos entonces clase de riesgo desde la 1 hasta la 5. En clase de riesgo 1 el aporte va a ser del 0.522% del salario. En clase de riesgo 2 va a ser del 1.044%, en clase de riesgo 3 del 2.436%, en clase de riesgo 4 va a ser del 4.35%, en clase de riesgo 5, que es el caso, por ejemplo, de las empresas de construcción, va a ser del 6.96%. Las EPS son las entidades que van a atender todos los eventos de origen común, o sea, lo que no sea laboral, tanto accidentes como enfermedades. Esos eventos no los va a cubrir en el caso de las incapacidades al 66.65%, excepto en el caso de los trabajadores que devengan un salario mínimo mensual legal vigente que por ley lo debe cubrir al 100% de ese salario mínimo mensual legal vigente. Bien, la EPS sí es elegida por el empleado, es decir, que yo debo afiliar al trabajador a la EPS que el empleado me diga. Y la cotización va a ser del 12.5%, de los cuales el 4% le corresponde al empleado, se lo voy a deducir yo de su salario, y el 8.5% le corresponde al empleador. En el caso de la AFP es el fondo de pensiones y es lo que me va a cubrir todo lo que corresponde a pensión de vejez, pensión de sobrevivientes y pensión de invalidez. Esta también es elegida por el empleado y la cotización va a ser del 16%, de los cuales el 4% es lo que le corresponde al aporte del empleado y el 12% es el que corresponde al aporte del empleador. Bueno, aparte de los aportes a seguridad social, también se deben realizar unos aportes a parafiscales, que son unas contribuciones que se realizan a la Caja de Compensación Familiar, el ICBF, el SENA y el Fondo de Solidaridad, en el caso de aquellos trabajadores que devengan más de 4 salarios mínimos mensuales legales vigentes. Entonces, en el caso de la Caja de Compensación Familiar, el aporte corresponde al 4% del salario, en el caso del ICBF al 3%, del SENA al 2% y del Fondo de Solidaridad él es del 1%. Sin embargo, debemos tener muy en cuenta todo lo que corresponde a la exoneración de aportes a salud, ICBF y SENA que establece el Estatuto Tributario, que básicamente lo que dice es que aquellos empleadores, persona jurídica a partir de un trabajador y personas naturales a partir de 2 trabajadores, por aquellos trabajadores que devengan menos de 10 salarios mínimos mensuales legales vigentes, van a estar exonerados de los aportes a salud, ICBF y SENA, lo que le corresponde al empleador de esos trabajadores. Si quieren entender un poquito más el tema de la exoneración de aportes a salud, ICBF y SENA, yo tengo un video aquí en mi canal de YouTube donde se los explico y les debe estar saliendo también el letrerito allá arriba para que vayan directamente al video. En ese orden de ideas, así quedarían los aportes a seguridad social.
En el caso de la EPS sería el 4% que le corresponde al empleado y el 8.5% que le corresponde al empleador, pero como ya sabemos que si le aplica la exoneración de aportes, no tendría que pagar este 8.5% al empleador. El fondo de pensiones sería el 4% y el 12% del empleador. La ARL ya sabemos que depende de la clase de riesgo, que podría ir desde el 0.522% hasta el 6.96%. En el caso de la caja de compensación familiar sería del 4% y en el caso del ICBF y del SENA, si el empleador está exonerado, pues no tendría que hacer esos dos aportes que serían del 3 y del 2% respectivamente. Aquí es muy importante retomar lo que yo les dije al principio. Legalmente no es posible yo afiliar a un trabajador únicamente a ARL o únicamente a EPS o solamente a ARL y al fondo de pensiones y no afiliarlo a la EPS o afiliarlo solamente a la ARL y a la EPS y no afiliarlo al fondo de pensiones. ¿Por qué? Porque es un sistema de seguridad social integral. Y más adelante vamos a hablar al final de los riesgos de hacer esas afiliaciones a través de esas agrupadoras que aparecen en los postes que nos dice que sí es posible hacer esas afiliaciones que a todas luces son ilegales. La afiliación a ARL es la primera que debes realizar de todos los subsistemas. ¿Por qué? Porque para poder hacer la afiliación a la EPS te van a pedir el certificado de afiliación a la ARL. Bien, esa es una afiliación supremamente sencilla. Nosotros asesoramos en esa afiliación y los acompañamos no solamente desde el punto de vista comercial en el momento en que se hace la afiliación, sino después de que inician cobertura con la ARL durante todo el tiempo en el cual ustedes estén afiliados y sus trabajadores. Y ese acompañamiento, esa asesoría no tiene absolutamente ningún costo. Hoy en el país existen varias administradoras de riesgos laborales. Hay una administradora que es del Estado, que es el caso de Positiva, y otras administradoras que son privadas, como en el caso de Sura, Colpatria, Colmena, Bolívar y Equidad. Bien, nosotros trabajamos con Sura, con AXA, Colpatria y con Colmena, y siempre buscamos que ustedes como empresarios estén en la administradora de riesgos laborales que mejores condiciones y que mejores beneficios les ofrezca. ¿Por qué? Porque hay que tener algo muy claro, y es que todas las administradoras de riesgos laborales por ley me deben cubrir lo mismo y se debe cotizar exactamente lo mismo, es decir, no hay una administradora más costosa que la otra, pero donde realmente radica la diferencia es en cómo le dan ese acompañamiento a las empresas y muy especialmente cuando ustedes están en este momento o en esta etapa en la cual están iniciando con nuevos trabajadores, están iniciando un emprendimiento y necesitan muchísimo más apoyo de estas entidades de seguridad social para que los acompañen en este camino que están arrancando. Los requisitos principales que necesitamos son Cámara de Comercio, RUT, copia de la cédula del representante legal y algo muy importante, la relación de trabajadores. Si no hay trabajadores para afiliar, no se puede hacer la afiliación a la ARL porque realmente es a ellos a quienes se les da la cobertura. Esta afiliación se debe realizar mínimo un día antes de iniciar cobertura, ¿cierto? No se pueden hacer afiliaciones retroactivas. Entonces, por ejemplo, si tú vas a iniciar un proyecto o si necesitas afiliar a tus trabajadores a partir del 15 de X mes, debes realizar la afiliación mínimo el 14 de ese mes para que te inicie cobertura a partir del 15. Afiliación a EPS. Bueno, en el país existen básicamente tres regímenes que son el régimen especial, el régimen subsidiado de salud y el régimen contributivo de salud. El régimen especial es básicamente para los funcionarios públicos, magisterio, fuerzas militares, entonces no nos vamos a referir a este régimen. El régimen subsidiado es para aquellas personas que no tienen capacidad de pago, como es el caso de aquellos que están en SISBEN 1 y 2, y el régimen contributivo es para aquellas personas que están empleadas, es decir, que tienen ingresos y que pueden aportar al régimen contributivo de salud. En el caso de los trabajadores dependientes, siempre deberán estar en el régimen contributivo de salud. ¿Listo? Entonces, eso lo vamos a tener súper claro. Los vamos a afiliar al régimen contributivo de salud. Solamente hay unos casos excepcionales en los cuales pueden estar en el régimen subsidiado, que es para aquellos trabajadores de tiempo parcial, pero a esos no nos vamos a referir en este momento. Aquí hay algo muy importante. Muchas veces cuando vamos a afiliar a trabajadores o cuando los vamos a vincular a nuestras empresas, ellos están
en el régimen subsidiado y no se quieren salir del régimen subsidiado, pues no por no perder esos beneficios. Pues acá hay algo muy importante y es que ellos cuando están en el régimen subsidiado se pueden pasar al régimen contributivo y suspenderlo hasta por un año y después en el caso de que pierdan el empleo pues pueden regresar al régimen subsidiado. Entonces esto es muy importante que lo tengan en cuenta para que ustedes también se lo cuenten a sus trabajadores y no tengan ese temor de perder esos beneficios del régimen subsidiado. Bien, para hacer la afiliación a la EPS, este registro como empleador se debe hacer en cada una de las EPS en las cuales se encuentren afiliados sus trabajadores. Para este registro, la mayoría se puede hacer a través de las páginas web de las EPS, sino también hay asesores en cada una de las EPS que los pueden ayudar. ¿Qué van a necesitar? Vamos a necesitar Cámara de Comercio, RUT, copia de la cédula del representante legal y el certificado de afiliación de la ARL. Por eso les decía que es muy importante que primero se haga la afiliación a la ARL y después sí procedemos con la afiliación a la EPS. Para el caso de los trabajadores van a pedir copia de la cédula del trabajador ampliada al 150%, el formulario de afiliación a la EPS firmada por el empleado y el empleador, la carta de derechos y deberes del afiliado y la carta de movilidad entre regímenes para el caso de aquellos trabajadores que se encuentran afiliados en el régimen subsidiado. Bueno, la afiliación al fondo de pensiones. En el caso del fondo de pensiones pasa exactamente lo mismo que en el caso de salud. Existen tres regímenes, un régimen especial, el régimen de prima media y el régimen de ahorro individual con solidaridad. En este caso, entonces, no nos vamos a referir tampoco al régimen especial porque ese es el caso de los funcionarios públicos, el magisterio, los militares, etcétera. Tenemos entonces el caso del régimen de prima media, que es el administrado por Colpensiones y básicamente es un fondo común que tiene la característica que en el caso de la pensión por vejez, pues lo que va a determinar cuál es el monto de la pensión van a ser las semanas cotizadas y la edad de la persona, mientras que en el caso del régimen de ahorro individual, que son los fondos privados de pensión, va a depender del monto total acumulado porque es una cuenta de ahorro a nombre de la persona, ¿cierto? No es un fondo común, es decir, el ahorro es de la persona. Dependiendo de esas características, pues el trabajador va a decidir en qué fondo de pensiones se va a afiliar. Ahora, no nos vamos a extender en este video de cuáles son las diferencias entre un fondo y otro porque eso no nos interesa, simplemente ustedes van a hacer los aportes a pensión del trabajador en el fondo de pensiones que él haya decidido hacer esos aportes. Los aportes a pensión funcionan un poquito diferente con respecto a la ARL y al caso de la EPS. Más que los aportes, la afiliación. ¿Por qué? Porque esa afiliación yo como empresa nueva la puedo hacer de diferentes maneras. La puedo hacer a través de la planilla de autoliquidación de aportes, es decir, cuando hago el primer aporte a seguridad social, la planilla me registra a mí como empleador en los fondos de pensiones, cosa que no ocurre en el caso de la EPS y en el caso de la ARL. Es decir, si yo no hago la afiliación previa en esas entidades, yo estaría haciendo aportes sin afiliación. O también puedo hacer la afiliación al fondo de pensiones a través de la página web de la administradora de pensiones. La mayoría de las administradoras de pensiones tienen una página web a través de la cual se pueden hacer las afiliaciones de forma virtual. Si tengo un trabajador nuevo que no tiene ningún fondo de pensión, ya yo sé que no tiene ningún fondo de pensión, eso ocurre sobre todo en los trabajadores que son muy jóvenes, también puedo hacer esa afiliación en línea y no tiene absolutamente ningún costo. Abajo, en la cajita de descripción, yo les voy a dejar un link que los lleva directo a hacer esa afiliación de trabajadores nuevos al fondo de pensiones. Finalmente llegamos a la afiliación a la caja de compensación familiar, que es, digamos, el último subsistema en el cual vamos a afiliar a los trabajadores. Para la afiliación a la caja de compensación familiar es muy importante que ustedes revisen cuáles son las cajas de compensación familiar que están en el lugar en el que ustedes viven. Pueden hacer la afiliación directamente en la página web de la caja de compensación familiar o la pueden hacer a través de un asesor de cualquiera de esas cajas de compensación. Los requisitos son muy sencillos, necesitan el formulario de afiliación a la caja de compensación familiar, la Cámara de Comercio, la copia de la cédula del representante legal y la relación de trabajadores y
salarios. En el caso de la caja de compensación familiar, la afiliación la deben hacer después de iniciar cobertura, es decir, no les permite hacer la afiliación antes de que ingrese el trabajador, como sí lo permite la ARL. Los requisitos del empleado es la copia de la cédula del trabajador, el formulario de afiliación obviamente, el registro civil de los hijos si tiene hijos y el certificado de estudio de los hijos para todo el tema del subsidio o de la cuota monetaria. ¿Cuáles son los principales beneficios de la caja de compensación familiar y por qué se los traigo en esta presentación? Porque es muy importante que ustedes conozcan a qué se pueden beneficiar los trabajadores a través de la caja de compensación familiar para que no sea simplemente un gasto que ustedes están realizando, sino que realmente sus trabajadores aprovechen esos beneficios que tiene la caja de compensación familiar, que además también les van a servir para fidelizar a esos trabajadores ahora que tienen un trabajo formal con ustedes. Esos beneficios son la cuota monetaria, el subsidio de vivienda, el subsidio de desempleo, recreación y deporte, turismo, en fin, ellos tienen muchísimos beneficios, pero los principales o los que la gente más utiliza es la cuota monetaria, el subsidio de vivienda, el subsidio de desempleo cuando se quedan o cuando pierden el trabajo y también educación. Esos son como los principales beneficios que utilizan los trabajadores y que ustedes deben promover dentro de las empresas. Ahora, las cajas de compensación familiar también los pueden apoyar en las campañas de bienestar de las empresas. Ellos van a las empresas, les ayudan con diferentes temas para sus trabajadores, entonces también las pueden utilizar ustedes para que les ayuden con todo ese tema de actividades de prevención y promoción. Los aportes a seguridad social se realizan a través de una planilla de autoliquidación de aportes por cualquiera de los operadores de información que existen. Existen muchos, está Arus, el SOI, miplanilla.com, aportes en línea, o pagos, en fin. Ustedes van a elegir el que mejor se acomode o con el que mejor se sientan. Yo en lo personal utilizo Arus, recomiendo Arus porque me parece que es una plataforma muy sencilla, pero ustedes van a utilizar con la que ustedes mejor se sientan y la que ustedes aprendan a utilizar. Bien, van a utilizar para el pago de sus trabajadores dependientes la planilla tipo E. ¿Listo? Tipo E. Esa es la planilla que se utiliza para el pago de los aportes a seguridad social de trabajadores dependientes. En la mayoría de las páginas web de estos operadores de información hay unos instructivos que les explican paso a paso cómo crear esas planillas de autoliquidación de aportes, cómo notificar las novedades de ingreso, las novedades de retiro. Eso es muy sencillo. Digamos que simplemente es que ustedes monten la primera planilla, ya de ahí en adelante ya van a saber cómo manejar esa planilla de autoliquidación de aportes. Yo más adelante les voy a hacer un video donde les voy a explicar paso a paso cómo se maneja la planilla de autoliquidación, pero mientras realizo ese video, pues se pueden apoyar también de los instructivos que tienen cada uno de los operadores de información. Los aportes a seguridad social se realizan mes vencido, es decir, si yo afilio a mis trabajadores este mes, el aporte de seguridad social de este mes lo voy a hacer el próximo mes. ¿Listo? Eso es algo que debemos tener muy claro y el pago de la planilla de seguridad social se hace a través de botón PSI. Listo. ¿Cuándo debo pagar? El pago va a depender de los 2 últimos dígitos del documento de mi empresa, ya sea persona natural o persona jurídica. De acuerdo a esos 2 últimos dígitos, yo me voy a ubicar en esta tablita y voy a determinar si es el segundo día hábil o hasta el 16º día hábil. Ese va a ser el periodo máximo que yo voy a tener para pagar la seguridad social. Si yo me paso de esos días para el pago de la seguridad social, pues obviamente voy a incurrir en unas moras y también voy a incurrir en otros riesgos de índole legal que tampoco me voy a detener en este video, pero sí más adelante les voy a contar cuáles son los riesgos de no pagar la seguridad social oportunamente. Así quedaría entonces el valor total de la cotización de un trabajador que ganara un salario mínimo mensual legal vigente. Este ejemplo lo traigo de una empresa del sector construcción que es clase de riesgo 5 para poner el símil de una empresa que sería de lo máximo que pagaría una empresa en el caso de un trabajador que vengara un salario mínimo mensual legal vigente. Entonces, vamos a explicar las cotizaciones. Primero, la cotización en salud. Ya sabemos que como el trabajador devenga menos de 10 salarios mínimos mensuales legales vigentes, el empleador va a estar exonerado
del aporte de salud y solamente se va a realizar el aporte del empleado, que es del 4%. Entonces, la cotización total en salud va a ser de 40.000 pesos. En el caso de pensión serían 120.000 pesos correspondientes al 12% por parte del empleador y 40.000 pesos, que sería el 4% por parte del empleado. Es decir, que la cotización total sería de 160.000 pesos. Para el caso de la ARL, como estamos hablando de una empresa del sector construcción, es decir, clase de riesgo 5, entonces la cotización ARL sería de 69.600 pesos, toda corre por cuenta del empleador y esa sería la cotización total. En el caso de la caja de compensación familiar sería del 4%, esa cotización también corre al 100% por cuenta del empleador y esto lo sumamos a la cotización total. Entonces, el empleador tendría que asumir un valor de 229.600 en seguridad social para un empleado que devengue 1.000.000 de pesos. Al empleado tendríamos que deducirle 80.000 pesos de su salario correspondientes a los aportes de salud y pensión y la cotización total que pagaríamos al sistema sería de 309.600 pesos. Si quieres conocer cuáles son los costos de tener un trabajador en Colombia, incluyendo seguridad social, prestaciones sociales y otros costos como la dotación, los elementos de protección personal, el curso de trabajo en alturas, hay un video aquí en mi canal de YouTube donde te lo explico en detalle. Les voy a dejar el link en la cajita de descripción y allá arribita también les debe estar apareciendo para que vayan directo a ver el video. Bueno, la afiliación a través de agrupadoras. Me parece que es muy importante este tema porque muchos empresarios, empleadores, emprendedores cometen el error de afiliar a sus trabajadores a través de estas figuras que son ilegales y de las cuales tanto el Ministerio de Trabajo como la UGPP ya ha advertido. Aquí les voy a contar cuáles son los principales riesgos de afiliar a sus trabajadores a través de estas agrupadoras de papel, a través de estas empresas que tercerizan la seguridad social y que a ustedes les puede generar no solamente sanciones y demandas laborales, sino también que tengan que incurrir en el pago de esas prestaciones económicas y asistenciales en el caso de que aquellos trabajadores no estuvieran bien afiliados o no estuvieran correctamente afiliados. Entonces, lo primero es que ya, como lo dije, es una figura ilegal. Lo segundo es que pueden incurrir en elusión, evasión y omisión de la afiliación. 3 causales que son sancionadas por la UGPP. Entonces, tengan muy claro eso. Yo en los webinars que hago mensualmente, tengo uno que es exclusivamente sobre sanciones de la UGPP, cómo prevenir sanciones de la UGPP. Les voy a dejar en la cajita de descripción el link para que vayan a mi página web y ahí pueden ver cuál es la programación de esos webinars y cuándo va a ser el próximo que voy a dar para que se inscriban si les interesa conocer el tema. Los beneficios tributarios irían para la agrupadora y no para ustedes. Ustedes saben que ustedes tienen unos beneficios tributarios por vincular trabajadores. De hecho, este año se ampliaron más esos beneficios. Entonces, si ustedes lo hacen a través de alguna de estas agrupadoras o tercerizan ilegalmente esos servicios, pues sencillamente esos beneficios tributarios no van a llegar a ustedes como empresarios, los van a perder. El pago de incapacidades y prestaciones lo darían las entidades, es a la agrupadora porque supuestamente es el empleador, pero recuerden que existe algo que se llama el contrato realidad. ¿Eso qué quiere decir? Que aunque yo pretenda tercerizar a esos trabajadores, si se logra demostrar que existe un vínculo entre esos trabajadores y yo, se configura lo que es el contrato realidad y se genera como si fuera un contrato normal a término indefinido. Entonces, eso lo deben tener ustedes muy claros antes de tomar una decisión tan riesgosa como afiliarlos a través de una agrupadora. Acá les traigo a colación una resolución que es la resolución 0312 del año 2019. En el artículo 24 establece que la afiliación irregular a seguridad social será sancionada con una multa de 500 salarios mínimos mensuales y legales vigentes para la empresa contratante. Entonces, esta es solamente una de las sanciones a las cuales ustedes
podrían llegar a incurrir en caso de que se llegara a comprobar que hacen afiliación a través de estas agrupadoras ilegales. Y hasta aquí llegó el video de seguridad social para empresas nuevas. En la cajita de descripción les voy a dejar el link por si quieren descargar esta presentación. Si tienen dudas, me las pueden dejar en los comentarios y recuerden seguirme en todas mis redes sociales. Soy Estefanía Mu y estoy aquí para ayudarte a construir una empresa sostenible.